Hay un hombre que casi nadie en Occidente sabría reconocer en una foto. No es presidente. No es ministro. No habla en público. Pero el sábado por la noche, en una sala cerrada de Teherán, su firma silenciosa derribó el precio del petróleo casi un 6%, obligó a Putin a lanzar 600 drones sobre Kiev y mandó 3 astronautas chinos al espacio. Quédate los próximos 5 minutos y entenderás por qué su nombre va a pesar más que el de Trump. Eran las primeras horas del domingo en Kiev. Sirenas durante 6 horas seguidas. Edificios temblando. Las fuerzas aéreas ucranianas confirmaron en directo, 600 drones y 90 misiles en una sola noche. Uno de los proyectiles era el Oresnik, un misil balístico hipersónico capaz de portar cabeza nuclear y de viajar a más de 10 veces la velocidad del sonido. Su propio creador lo describió en su día como imposible de interceptar. El Oresnik no impactó la capital. Impactó Vilatserkva, una ciudad 80 kilómetros al sur. Es la tercera vez que Rusia lo emplea en esta guerra. 2 muertos, 77 heridos. Pero el dato que cambia todo no son las víctimas. Es el calendario. Moscú lanzó esa arma exactamente la misma madrugada en la que, a 8.000 kilómetros, otra historia se escribía en susurros dentro de los pasillos del Departamento de Estado, porque mientras Kiev contaba muertos, en Washington y Teherán los teléfonos no paraban. Trump confirmaba en público lo que sus negociadores llevaban semanas armando. Estados Unidos e Irán están a un paso de firmar un memorando que reabriría el estrecho de Hormuz tras 86 días de guerra. Y aquí viene la jugada que casi nadie ha conectado: el ataque ruso y la oferta iraní no son hechos paralelos. Son la misma partida, jugada por jugadores distintos. Para entender por qué, hay que volver al tablero antes del golpe. Llevamos 86 días de guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por otro. El estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta, llevaba semanas minado por la marina iraní. Los buques no entraban. Los precios del crudo subían. La gasolina en California rozaba récords históricos. Trump llegaba al fin de semana con la aprobación cayendo, los republicanos del Congreso tensándose y la inflación amenazando con disparar los tipos otra vez. Su problema no era militar. Era político. Cada día que el estrecho seguía cerrado, el dólar del americano medio compraba menos. Y en Moscú, el Kremlin lo sabía mejor que nadie. Cada barril por encima de $100 engordaba la caja rusa que financia la guerra contra Ucrania. Esa es la primera pieza del tablero. Rusia necesita el petróleo caro. Estados Unidos necesita el petróleo barato. Irán, asfixiado por las sanciones, necesita poder vender otra vez. Y el régimen iraní entró en este fin de semana con una novedad que en Teherán cambia todo. El líder supremo Ali Jamenei ha cedido buena parte del expediente exterior a su hijo, Mojtaba Jamenei. Un hombre que apenas aparece en la prensa hispana, y que de pronto pesa. Mojtaba no es presidente. No es ministro. No habla en público. Pero según un funcionario estadounidense citado por la prensa este fin de semana, fue él quien aprobó las grandes líneas del acuerdo. En sus palabras exactas, el líder supremo Mojtaba Jamenei ha respaldado la plantilla del pacto. Esa frase, dicha en privado el sábado, es la verdadera detonación. Es el momento en que el régimen iraní acepta sentarse, aunque sea por 60 días. Los términos sobre la mesa son brutales en su sencillez. 60 días de tregua extendida. El estrecho de Hormuz reabierto sin peajes. Irán retira las minas marítimas. Estados Unidos levanta el bloqueo a los puertos iraníes y emite exenciones de sanciones para que Teherán venda crudo otra vez. Y, mientras tanto, se habla pero no se firma sobre el programa nuclear iraní. Es un congelador, no una paz. Pero es suficiente para mover el mundo. Aquí es donde las piezas empiezan a moverse en silencio. El domingo por la tarde, mientras los bomberos seguían en Kiev, en los pasillos del Departamento de Estado se redactaba el borrador. Marco Rubio salió a la prensa hablando de avances significativos. En paralelo, el portavoz iraní matizaba: se ha alcanzado un consenso en muchos temas, pero nadie puede afirmar que la firma sea inminente. Diplomacia clásica, empujar con una mano y frenar con la otra. Pero espera, porque hay algo aún más interesante. Trump, que siempre vende cierre rápido, esta vez frenó. Pidió a sus representantes, literalmente, que no se apresuraran. Que ambas partes se tomen su tiempo y lo hagan bien. Para alguien que vive del titular, esa contención es una señal enorme. Significa que sabe que cualquier acuerdo mal cerrado puede romperse en horas. Y significa también que su oponente real esta semana no está en Teherán. Está más al norte, porque mientras Estados Unidos e Irán se acercan, Rusia pierde. Si Hormuz reabre y el crudo iraní vuelve al mercado, el Brent se desploma. Y eso ya empezó. Este lunes Brent cayó casi un 6%, hasta los $98 por barril. El West Texas se acercó a los 92. En una sola sesión, el oxígeno financiero del Kremlin se contrajo varios miles de millones. Ese es exactamente el motivo del ataque del sábado.
El Oresnik no fue solo un mensaje a Ucrania. Fue un mensaje a Washington. Moscú quiso recordar a Trump que cualquier descenso del precio del petróleo se compensa con escalada militar en otro frente. Es la lógica del que cobra por la crisis. Por eso esa madrugada Rusia movió 600 drones, 90 misiles y por tercera vez su misil estrella. No buscaba ganar territorio. Buscaba mover el barril hacia arriba y empujar a Europa al miedo. Y aquí espera, porque la cosa se pone aún más rara. Mientras Putin lanzaba misiles y los iraníes negociaban, China hacía algo casi invisible para la prensa occidental. La noche del sábado, desde Jiuquan, despegaba la Shenzhou 23 con 3 astronautas a bordo. Una de ellos, doctora en informática forense, es la primera persona de Hong Kong en ir al espacio. Y uno se quedará un año entero allá arriba, estudiando los límites del cuerpo humano en órbita larga. ¿Qué tiene que ver una misión espacial con el estrecho de Hormuz? Todo. Pekín está aprovechando estas 24 horas para ocupar el espacio simbólico que Rusia y Estados Unidos se quitan a empujones. Mientras Moscú dispara, mientras Washington negocia, China construye. Estación espacial propia, primer astronauta de Hong Kong, misión de un año para estudiar adaptación humana en órbita. Es el discurso de la potencia tranquila, mientras los demás se desangran en la portada, y aún hay otra pieza que casi nadie une al tablero. En esta misma jornada, más de 1,5 millones de peregrinos han llegado a Arabia Saudí para la peregrinación a la Meca, el Hajj. Es el primer Hajj después del estallido de la guerra Irán-Estados Unidos. Riad necesita que la frontera marítima del Golfo se calme cuanto antes. Por eso los saudíes, junto con Qatar y Omán, han presionado para que el memorando aterrice esta misma semana. En el sur de Asia, otro frente que pocos vieron venir. India y Pakistán, en las últimas horas, han abierto canales para sentarse a hablar sobre el Tratado de las Aguas del Indo, uno de los acuerdos transfronterizos más importantes del último medio siglo. Si Irán e Israel paran, si Rusia se enfría aunque sea unas semanas, todos los reflejos diplomáticos se reactivan en cadena. Es el efecto contagio de un acuerdo que aún no se ha firmado, pero aquí viene el otro choque. En el este de la República Democrática del Congo, un brote de ébola se expande hacia Uganda y amenaza a otros 10 países africanos. Los servicios sanitarios regionales activaron protocolos de máxima alerta esta noche. Mientras el petróleo cae y los astronautas ascienden, África entra en un cerco sanitario. El tablero no se reordena igual para todos. Para algunos es alivio. Para otros, son semanas de agonía y aislamiento médico. Mira el mapa esta noche. Kiev tapando cráteres. Teherán midiendo cuánto petróleo puede vender en 60 días. Washington calculando hasta dónde Trump puede empujar sin perder al ala republicana. Moscú con una caja menos llena. Pekín colocando bandera roja en órbita. Riad organizando una peregrinación de 1,5 millones en clima delicado. India y Pakistán reabriendo un canal cerrado durante años. Y África en alerta vírica. Esto es lo que ha cambiado en 24 horas exactas. El nuevo equilibrio no es paz. Es una pausa táctica. 60 días son una eternidad para los mercados y un suspiro para la geopolítica. Si Mojtaba Khamenei firma de verdad, si Trump consigue empujar el texto sin que el Congreso lo bloquee, si Putin no decide que el siguiente Oresnik sea más profundo, entonces este lunes pasará a los manuales como el día en que el petróleo cambió de mano y el siglo XXI se reescribió un poco a oscuras. Y aquí tienes la decisión que prometí al principio. La decisión que ha detonado todo lo que llevamos viendo, Mojtaba Khamenei, el hijo del líder supremo iraní, aprobando en privado la plantilla del acuerdo con Washington. Una firma sin papel, dada en una sala que ningún reportero verá, que ha tirado el Brent un 6%, ha activado misiles rusos, ha lanzado astronautas chinos y ha reabierto el Indo. Pero pregúntate algo antes de cerrar, si todo esto pasa cuando un hombre dice sí, ¿qué pasará el día que diga no? Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo significa muchísimo. Like, compartir, suscribirse, 3 toques rápidos.